Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán García, docente de CEFA ya hace bastante tiempo y bueno, es un honor poder estar acá, empezar a conocernos, sabemos la importancia y lo grande que es esta nueva fusión de la liga, lo que quiere decir Futsala y bueno, nuestra idea como formadores de esta gran escuela que tenemos que es CEFA, es dar algunos lineamientos que para nosotros nos parecen muy importantes. Yo, para los que no me conocen, soy entrenador actualmente de la primera división de Boca. Este es mi séptimo año como entrenador. Fui jugador de este deporte que tanto amamos toda mi vida, 15 años jugando en el exterior y algunos para la selección argentina, así que intentaremos charlar un poco, explicar algunas situaciones que para nosotros, para la liga, son muy importantes para todos los entrenadores y sobre todo para todos los que formamos parte de esta familia que es el fútbol. Para mí, cuando nosotros hablamos de entrenadores, no hablamos solo de la elite o solo de mayores. Tenemos que tener en claro que somos formadores, sobre todo, independientemente de la edad de nuestros dirigidos. Vamos a hablar desde los chicos de 5 o 6 años, cuando están arrancando. Podemos hablar también de los grandes. A mí me toca hoy trabajar con grandes y creo que uno nunca tiene que perder ese rol de formar, ser docente, entender que estamos trabajando con personas, entender que somos un ejemplo para ellos, sean grandes o chicos. Entonces, nuestro rol y la importancia de lo que hacemos, de nuestros actos y de nuestras palabras, creo que es fundamental a la hora de poder construir futuro o realidades. Nosotros transformamos continuamente realidades de nuestros jugadores y creo que tenemos que asumir eso y realmente comportarnos en función de esa responsabilidad. Yo, siendo jugador, no creo que nosotros como entrenadores tenemos una incidencia tan grande. Sí, con respecto a otros deportes como el fútbol, por ejemplo, donde nos comparamos continuamente, podemos intervenir mucho más los días de los partidos con grandes decisiones, ¿no? Como la gestión de los cambios, pequeñas decisiones técnico-tácticas que pueden modificar el partido. Pero creo que la importancia más grande dentro de lo que es nuestro deporte siempre la tienen los jugadores. Entonces, que nosotros entendamos ese rol, lo asumamos también y seamos guía para ellos, creo que es muy importante. Las semanas, yo soy un entrenador que cree mucho en el trabajo de las semanas. Como decía, tenemos también una incidencia importante en los partidos, pero creo que nosotros construimos sobre todo nuestro trabajo los días de la semana. Cuando yo jugaba, creo que nuestro deporte recién estaba, por lo menos acá en Argentina, recién empezando. Hablábamos de un deporte que era completamente amateur, donde entrenábamos un par de veces por semana, donde el volumen de información y el conocimiento que teníamos de nuestro deporte no era tan grande. Hoy todo esto hace que como entrenadores tengamos una responsabilidad muy grande en tener que formarnos. Formarnos no solo en los aspectos técnico-tácticos, sino sobre todo formarnos en saber que manejamos personas. Y eso ha cambiado mucho con el tiempo. Creo que las generaciones claramente están cambiando, los chicos no son los mismos hoy, porque el mundo está avanzando mucho más rápido en estos momentos y nos obliga a nosotros como entrenadores a dar un montón de situaciones. Y en este crecimiento de nuestra disciplina también hace que nuestros grupos de trabajo empiecen a crecer y lo que hace que nosotros muchas veces tengamos que ser gestores de un montón de personas, de emociones de un montón de personas y empezar a dominar también muchos más aspectos que antes se controlaban mucho menos. Yo creo que hoy nuestro deporte ya tiene un lugar establecido dentro de nuestra sociedad. Antes no era así, antes era un deporte, sigue siendo un deporte menor claramente, pero hoy la cantidad de practicantes que tenemos aumentó exponencialmente en los últimos años. Nuestra liga Futsala es un ejemplo muy claro de eso. Y todo eso hace que los chicos hoy ya vean el futsal como una disciplina interesante. Antes éramos el hermano menor del fútbol y hoy tenemos, creo que, una identidad propia. Y claramente cuando esto empieza a crecer, como crece el deporte, crecen los intereses y hace que las responsabilidades de todos sean mayores y que las cosas en juego para todos sean mayores. Hay mucha gente que ya actualmente se puede dedicar a este deporte como única actividad. Y no es lo mismo hacer o tomar decisiones cuando tu única actividad es el deporte que cuando no. Pero creo que en ese sentido la preparación, la profesionalidad no cambia. Uno intenta
intenta tomar decisiones en función de lo que cree, prepararse para hacer las cosas bien, y lo demás son consecuencias que muchas veces uno no termina manejando. Entonces creo que yo viví este deporte de manera bastante profesional, sé lo que significa, y Argentina se está acercando en ese sentido a los países europeos, pero creo que es una responsabilidad linda que tenemos también los entrenadores, y repito, me parece fundamental que tengamos la formación y la capacidad de poder hacer esto como se debe. Yo creo que este deporte, como todos los deportes, nosotros tenemos un rol importante en entender que estamos siempre hablando de un juego. Por más que haya cosas de por medio, intereses de por medio, como decíamos antes, no deja de ser un juego, y no deja de ser para nosotros entrenadores algo que amamos hacer, y mismo los jugadores. Generalmente, y esto es lo lindo de nuestro deporte, todavía conserva eso, que es gente muy sana dentro de nuestra actividad y que amamos lo que hacemos, amamos nuestro deporte, lo defendemos, y para hacer todo eso tenemos que conservar esta esencia. Es el futsal, porque creo que es algo que nos diferencia y nos identifica como deporte. Siempre esto de la comparación con el fútbol, creo que nosotros somos algo muy diferente, y no lo tenemos que perder. Esta capacidad de entender que estamos en un juego. A mí me ha tocado dirigir con mis chicos, como les digo, en Boca, finales, situaciones importantes que nos jugamos años, contratos, renovaciones. En Boca nos tocó jugar diferentes finales, instancias importantes, y muchas de las charlas con los chicos hablábamos de esto, de vivir el momento, de disfrutarlo, por más que en el alto rendimiento uno no se divierte, pero sí está la posibilidad de disfrutar lo que hace, vivir ese presente como algo positivo, más allá de la presión y el nerviosismo que tenemos los entrenadores, que tienen los jugadores, pero no deja de ser algo que nos gusta hacer, y que realmente nos hace sentir privilegiados el poder estar ahí en ese momento. Entonces eso me parece fundamental, y yo con mis jugadores hablo mucho, a mí que ya no puedo estar ahí y ya me tocó pasar para el otro lado, y habrá gente más grande que yo que tal vez ya perdió el rol que yo en algún momento perderé también. Se pasa muy rápido, siempre se los digo a los míos, que estén ahí, que lo vivan, que disfruten, porque esos momentos se terminan, y cuando se terminan uno siente la falta, así que me parece que eso nunca hay que perderlo. Estamos hablando de un juego, y un juego maravilloso. Yo antes hablé de la docencia, ¿no? A mí me parece, yo me considero un entrenador que intenta enseñar. Pero yo creo que para eso creo que hay una palabra que es muy importante, que es la empatía. Un entrenador no es las fichitas, no es la técnica, no es la táctica. Creo que eso tiene un rol menor, seguramente. Entonces el rol mayor y lo más importante que uno va entendiendo con el tiempo es que nosotros trabajamos con personas. Por eso hablaba de empatía, entender a todos los que están alrededor nuestro grupo de trabajo, los que están por encima, los dirigentes, pero sobre todo entender a nuestros dirigidos, ¿no? A nuestros jugadores, jugadoras. Es clave que tengamos empatía, saber que poder hacerlos sentir cómodos, sacar lo mejor de ellos, convencerlos. Me parece que eso es lo más importante que tiene que tener un entrenador. Sí, yo hablaba recién mucho de la elite, pero sabemos que la gran mayoría o la base de nuestro deporte se sustenta en los clubes de barrio. De los clubes de barrio de donde todos nosotros salimos. Yo también salí de un club de barrio, y eso es lo lindo también de nuestra disciplina, es que todos salimos de clubes de barrio. Entonces entendemos las realidades, sabemos que tal vez las herramientas que uno tiene o las estructuras que uno tiene no son iguales a las que puedo llegar a tener yo en Boca. Pero sin embargo hay algunos aspectos que no se pueden perder de vista. Los clubes tienen un rol social impresionante, y yo que tuve la suerte de estar en muchos lugares afuera, en el exterior, no hay ningún lugar en el mundo donde haya un rol social como tenemos nosotros acá en los clubes de barrio. Entonces los entrenadores, muchas veces en esas estructuras, no son solo entrenadores, son utileros, son psicólogos, son preparadores físicos, son dirigentes, lavan las remeras, cobran las entradas y hacen todo. Y yo lo sé, y sé que es así. Nosotros en la escuela de CEFA tenemos, gran mayoría de nuestros alumnos son entrenadores de clubes de barrios que están buscando información y están buscando la formación. Nosotros intentamos mostrarle las realidades de la elite, pero para que puedan tomar herramientas para llevarlas a sus propias realidades. Saber que ellos tienen un rol todavía mucho más difícil. Lo que nosotros hacemos en 6 sesiones de entrenamiento, ustedes lo tienen que hacer en 1 y media, en 2, en canchas más chicas,
con 2 pelotas y con 3 conos. Pero creo que uno no cambia, ¿no? Lo que somos en esencia como entrenadores no cambia. La profesionalidad, que no hablamos de ganar plata por lo que hacemos, porque somos pocos los que tenemos la suerte de poder vivir de este hermoso deporte. Y sin embargo, la manera de hacerlo es lo que termina definiéndonos. Uno puede no ganar nada por lo que hace y sin embargo formarse como muchos de ustedes lo hacen. Sin embargo, trabajar muy bien, ser muy conscientes y sobre todo, como les decía, en esos ámbitos, todo lo que tenga que ver con la ayuda social, con tener a chicos, con saber que el club es una herramienta muy importante para todo eso y ser formadores es clave. Si hablamos del error, es algo que está continuamente, tal vez es a los chicos les digo muchas veces, el que más enseña son esas marcas que más quedan, no son las palabras de un entrenador, sino son muchas veces los errores y son enseñanzas, ¿no? El error en cuanto a los jugadores está presente continuamente. El error es algo totalmente normal dentro de nuestra disciplina. Y cuando hablamos de los árbitros no podemos excluirlos de esta realidad. Los errores están, van a seguir estando y nosotros también tenemos una responsabilidad muy grande en cómo nos enfrentamos a esta clase de errores. Somos un ejemplo, somos los primeros que tenemos que tratar de, con nuestros comportamientos, marcar un camino y el camino seguramente es aceptarlo, es entenderlo, es saber que del otro lado también hay una persona que puede cometer errores, que en ningún caso lo va a hacer de mala fe. Entonces creo que tenemos ahí sí una responsabilidad muy grande de qué manera, antes hablábamos un poco de cómo nos comportábamos, qué rol teníamos durante los partidos y creo que es un rol muy importante el nuestro, en marcar un camino, en marcar un comportamiento, en mantener una línea de tranquilidad ante los momentos difíciles, porque si nosotros somos los primeros en perder la cabeza, seguramente va a ser mucho más difícil que pidamos o que pretendamos de nuestros jugadores o de nuestros dirigentes, porque muchas veces los entrenadores tenemos el rol hasta de formar a nuestros dirigentes o de ayudarlos seguramente. Entonces tener esta capacidad, formarse para esto, creo que es algo muy importante. Yo creo que en Argentina hubo un crecimiento muy grande en nuestra disciplina, lo decía antes. Futsal es un ejemplo muy claro, pero también la Liga de AFA hay un crecimiento enorme. Creo que el femenino es uno de los puntos claves en este crecimiento. En el último tiempo es increíble lo que se mejoró. La cantidad de practicantes en general de masculino y femenino ha aumentado enormemente. Yo creo que gran parte de esto, la selección argentina fue el primer puntapié para esto, porque nos mostró un poco un camino, nos mostró un espejo donde poder reflejarnos, le dio a los chicos o nos dio esta visibilidad que para los chicos fue importante saber que nuestra disciplina existía. Hablábamos de los clubes de barrio y lo importante que el futsal empiece a tomar esos espacios también, que bueno, el Babi, por ejemplo, nosotros lo tenemos en la ciudad de Buenos Aires muy instalado y poder de a poco ir entrando en esos ámbitos para nosotros es clave, es que nuestro nombre, futsal, esté en todos estos ámbitos. Es clave y creo que lo que necesitamos en este momento es el interior. Nosotros para seguir creciendo necesitamos que el futsal se establezca en el interior del país para que todas estas ligas se empiecen a nacionalizar. Nosotros necesitamos más ligas nacionales y es clave que el desarrollo, creo que el paso siguiente tiene que ver con eso. Y construir un poquitito que en el tiempo está pasando nuestra identidad como futsal, qué somos, qué es el futsal argentino, quiénes queremos ser, tanto a nivel selección como a nivel clubes y a nivel entrenadores. Creo que es clave esto, es clave que los entrenadores sigan creciendo y formándose y poder ir al exterior. Necesitamos más entrenadores, los tenemos a los casos de claramente el número 1, Diego, hoy entrenador de la selección de Vietnam, Nacho hoy con la selección de Chile, pero también tenemos ejemplos de Pablo Parrilla que está en Italia, de Emma Santoro que estuvo en España, de Hernán Patané que está en Italia. Nosotros necesitamos mucho más de esos entrenadores que emigren, que muestren al mundo la capacidad que hay acá en este país, porque no solo los jugadores ya hace muchos años que emigran, necesitamos también que estos entrenadores muestren al mundo quiénes somos. Sí, hablábamos un poco de las responsabilidades del entrenador y hablábamos un poco también de la identidad de nuestra disciplina. Nosotros formamos parte de un movimiento que es más grande que nosotros. El futsal de Argentina, lo que representa el nombre, lo que somos hoy a nivel nacional, es mucho más grande que nosotros. Nosotros
a nivel mundial. Y cada uno de nosotros, desde hoy Matías Lukuix, que es el entrenador de la selección argentina, hasta el entrenador de la provincia más lejana, tenemos la responsabilidad que formamos parte de esta gran familia y de un deporte que todos queremos ver crecer y mejorar y potenciarse. Entonces, para eso es clave que nosotros entendamos en cada accionar, tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos. Nos ha pasado y ha habido algunos episodios negativos de violencia, y eso es lo primero que después se refleja en los medios masivos de comunicación, en la prensa. Esas son las primeras noticias que hay. Entonces creo que a la hora de, en esos momentos de pulsaciones altas, de tensión, de cosas en juego, también tenemos que entender que formamos parte de un todo y que nuestro accionar también puede repercutir de manera negativa en lo que nosotros somos como disciplina. Y si nosotros realmente queremos que esto crezca, tenemos que entender que todos somos responsables. Bueno, hablamos un poquitito de la esencia y del juego. Se me hace difícil no encontrar motivos para jugar futsal si lo vengo haciendo desde hace no sé ya cuántos años. Tengo 45 y lo juego desde siempre, así que amo este deporte. Creo que somos un deporte que decíamos, un poco nacemos del fútbol, nos parecemos al Babi, pero somos algo diferente. Y creo que tenemos esto, hablábamos antes un poco de todo lo que hay alrededor de la familia, pero creo que si hablamos de la esencia del juego, lo importante un poco para los padres también es entender que es un deporte que realmente para los chicos es muy divertido porque formal, hablamos, si nos comparamos con el fútbol, hablamos de estructuras mucho más chicas, hablamos de estar en contacto con la pelota mucho más tiempo, hablamos de tener los arcos cerquita y que haya muchos goles, que a los chicos es lo que más les gusta. Hablamos de grupos de entrenamiento mucho más reducidos, lo que hace que sean más personalizados. Hablamos de un contexto general de formación mucho más distendido con respecto al fútbol. Y esto hace que creo que por lo menos en los primeros años de formación, hablemos de 5 o 6 años de formación, de los chicos de los 6 hasta los 12, creo que hasta puede ser muy ventajoso para un chico que tiene intención de después de seguir su carrera en el fútbol de 11, tener una formación paralela o solo con el futsal. Hoy les pongo un ejemplo, hoy por ejemplo la Juventus, el equipo de Italia, tiene dentro de su estructura de trabajo tiene un entrenador específico desde los 6 hasta los 17 años. Todos los jugadores del sector juvenil, de la formación de la Juventus, pasan una vez por semana entrenando futsal. Lo mismo pasa en Brasil y en muchos de países donde se trabaja de manera conjunta. Entonces me parece que ahí nosotros tenemos un aspecto importante en nuestro deporte, y si no son jugadores que quieren seguir en cancha de 11, creo que igualmente hoy nos da la posibilidad de poder tener hasta la visión o la posibilidad de que puedan realmente llegar a la elite, vivir de este deporte. Creo que como les dije, es un deporte que en sí para el chico es bastante divertido. Sí, hablando un poquito de la formación, con el curso de CEFA, algo que insistimos continuamente y los que estuvieron y los que estarán saben que insisto mucho en la importancia que tiene para nuestra disciplina, para nosotros los entrenadores de elite y para todas las estructuras de trabajo. Los entrenadores que trabajan con los chicos de los 6 a los 12 años sigan capacitándose y empecemos también como clubes a invertir más en esa clase de entrenadores, porque ahí está realmente la clave. Sobre todo si hablamos de clubes de barrio o clubes que los recursos económicos tal vez no son más grandes como los mejores equipos de futsal y queremos formar jugadores, la clave y el camino para recorrer está ahí, ¿no? Nosotros en CEFA hablamos muchísimo de todo lo que tiene que ver con esos primeros años, nuestro primer año del curso. Hablamos pura y exclusivamente de cuestiones, sobre todo técnicas, que son las claves a esas edades, donde hay aspectos que realmente, si no los potenciamos, si no los trabajamos de manera correcta, en esos años, edad, donde los jugadores y las jugadoras pueden incorporar de manera mucho más simple y más rápida y mejor muchos conceptos que tienen que ver con la técnica individual, a esas edades después se hace muy difícil. Entonces, aconsejo a los entrenadores de esas categorías a formarse para trabajar con chicos y sobre todo a los clubes a poder empezar a invertir también, no solo en la capacitación de sus entrenadores, sino a poder contratar y tener buenos entrenadores con los chicos de esas
de esas edades. En Cefa les cuento un poquitito los objetivos y qué es lo que buscamos en Cefa en cuanto a lo técnico-táctico, que es el área que yo doy dentro de la escuela. Nosotros nos dedicamos casi en el primer año de formación, nos dedicamos mucho a los aspectos que tienen que ver con la técnica y la táctica individual, que es la base de nuestra pirámide en cada una de las cosas que hacemos. Hacemos mucho hincapié en los pequeños gestos, tanto con pelota y sin pelota. Analizamos de manera bastante detallada los gestos que realiza cada jugador en situaciones de ataque, en situaciones de defensa, y ahí podríamos nombrar, ¿no?, todos los que son los gestos técnicos con y todos los gestos técnicos que son sin pelota. El primer año nos dedicamos realmente de manera bastante minuciosa a poder entender, porque si es una de las cosas que intento en los 2 años de curso es que los entrenadores puedan cambiar un poquitito la óptica y focalizar su atención en cosas que tal vez no están tan acostumbrados, o sus ojos no están tan acostumbrados a percibir. Y esos aspectos me parecen los fundamentales, sobre todo en los primeros años de formación. El primer año lo terminamos con una base general de los aspectos técnico-tácticos. Hablamos del juego y un poquitito las pautas generales, los sistemas en general, los roles de los jugadores, los sistemas tanto de ataque y de defensa, y terminamos ese primer año con un aspecto que para mí también es muy importante para todos los entrenadores hoy, que tiene que ver con el scouting y lo que es el análisis de información, cómo recopilar información, cómo utilizar esa información. Explicamos el uso de alguna herramienta tecnológica para poder apoyarnos, y hacemos ahí un poco de análisis de datos, de estadísticas y de cómo trabajar en cuanto al scouting de equipo propio y de rivales. El segundo año nosotros nos metemos mucho más de lleno en todo lo que tiene que ver con los sistemas de juego, sistemas de ataque, y empezamos ya a hablarlos con nombres propios, sistemas y con cada una de sus características. Podríamos hablar en líneas generales de un sistema de 3 y un sistema de 3-1 y de 4-0, con la gran cantidad de variantes que hay ahí, y lo mismo lo hacemos con los sistemas de defensa, con las defensas zonales, defensas individuales y defensas mixtas. Nos metemos de lleno también en otra de las fases del juego tan importantes que son las transiciones, y terminamos con todo lo que tiene que ver con los sistemas especiales, ¿no? Y hablamos de pelota parada, hablamos de sistema de 5 contra 4, sistema 4 contra 3. Este es un poco el recorrido y el camino que buscamos para los entrenadores, para su formación, desde el punto de vista técnico-táctico. Claramente después los demás docentes cubren todas las áreas que un entrenador necesita para su formación. A cargo mío está el tema de ataque, defensa y sus sistemas, y así que intentamos dar las herramientas necesarias para todos para estar informados. Como les decía antes, creemos que hoy los entrenadores tienen que cubrir muchos casilleros. La información que hay dando vueltas es muy grande. Necesitamos imperiosamente convencer a nuestros jugadores, entonces tenemos que estar continuamente informados